espacio articular, tomo con reconstrucción, tomo en un MPR coronal, resonancia. Todo me sirve muy bien para ver hueso. Pero las estructuras que más se lesionan en la rodilla son los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son los amortiguadores de la rodilla. ¿Sí? Son unas estructuras triangulares que están adosadas a la tibia y que soportan la carga del fémur. Hay dos, medial y lateral, y se dividen arbitrariamente en cuerpo y cuernos. Cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Y son de baja señal en todas las secuencias. ¿Qué otras estructuras hay en la rodilla? Los cruzados. ¿Recuerdan? El cruzado anterior y el cruzado posterior. Parece más clase de anatomía esto. El cruzado anterior, que nace del borde interno del cóndilo femoral lateral y que se inserta adyacente a la espina tibial anterior, en la tibia. Y que su función principal es evitar que la tibia se vaya hacia adelante respecto al fémur. Suelen romperse en acciones deportivas y en accidentes. ¿Cómo se ven los ligamentos en resonancia? De baja señal. ¿Se dan cuenta que es bien fácil? ¿Cómo se ven los tendones en resonancia? Baja señal. Baja señal. ¿Cómo se ve un ligamento en resonancia? Baja señal. Baja señal. ¿Cómo se ve un menisco en resonancia? Baja señal. ¿Cómo se ve el calcio en resonancia? Baja señal. No tiene miedo. ¿Sí? Todas estas estructuras musculoesqueléticas tienden a verse de baja señal en resonancia. Ligamento colateral medial, otra estructura importante que se lesiona mucho. Entonces, y los tendones rotuliano y del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, que viene de la formación de los 4 músculos, el recto anterior, el vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial, se fusionan y forman el tendón del cuádriceps, que se inserta en el polo superior de la rótula. Y el tendón rotuliano, que viene del polo inferior de la rótula a la velocidad anterior de la tibia. Visto en resonancia, visto por ecografía. Pero vasto intermedio no es lo mismo que vasto. Patología principal, meniscopatía. Los meniscos pueden sufrir cambios degenerativos o rupturas. Estoy seguro que cuando menos conocen a una persona que ha tenido una lesión de meniscos. Porque si no la han visto, al menos por televisión, he escuchado que un jugador se rompió el menisco. Porque es sumamente frecuente. El menisco no lo liga. ¿Okay? Se ve muy bien en resonancia. No pretendo que aprendan a mirarlos, simplemente quiero que sepan que para meniscos el examen de elección es resonancia, sin ninguna duda. Estos son cambios degenerativos y esto ya es una ruptura. Los ligamentos sufren rupturas o esguinces y se dividen en grado 1 distensión, grado 2 o parciales, grado 3 o completos. Y esta es la clasificación para absolutamente todos los ligamentos del cuerpo. Doctor, o sea, si yo quiero evaluar el ligamento interfalángico proximal cubital del segundo dedo de la mano derecha, ¿es la misma clasificación? Sí. Cubital. ¿De acuerdo? No importa el ligamento que me quieran mencionar, la clasificación es exactamente la misma. Grado 1, distensión. Grado 2, ruptura parcial. Grado 3, ruptura completa. Veamos entonces, este era un cruzado anterior normal. Este es un cruzado anterior que se ve claramente grueso, con aumento de señal por una distensión. Este es un cruzado que aquí se ve las fibras discontinuas, un grado 2. Y aquí está un cruzado que está aquí caído, ¿ves? Debería ir para acá y está caído. Este es un grado 3. Otra vez, el método de elección para la resonancia, para el ligamento cruzado es resonancia magnética. Y lo ven, ¿no? El jugador tal lo está llevando a una resonancia. Es un extraordinario método para músculo esquelético. Ligamento colateral medial, lo mismo. ¿Qué clasificación? La misma. Grado 1, un poco de edema. Grado 2, un edema mayor y un adelgazamiento hacia la inserción femoral. Y grado 3, miren, ¿ven el ligamento colateral medial? ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega?
Ay, no estoy entendiendo ni mierda. Fíjense bien, porque también se van a acordar de esto en un mes sentados frente al monitor. Cállese. ¿Llega o no llega? Me estresa. No llega. Si no llega, ¿cuál es el diagnóstico? Desgarro completo. Ay, ¿Sí? Lo que se tienen que acordar es qué estructura es. ¿Está medial o lateral? Entonces es el ligamento colateral. Lateral, sí, sí. Lo que sí varía es el mecanismo de lesión. Obviamente se lesiona por mecanismos diferentes. ¿Sí? El ligamento colateral medial clásicamente es por un traumatismo en el borde externo de la rodilla como que se le que gira. me obliga a la rodilla a hacer un valgo forzado y obviamente se rompe el colateral medial. ¿Lo entienden, no? Oye, pero si te rompes un ligamento que de reposo absoluto. Sí. Y el primero es el clásico jugador de fútbol que se le atranca el pie, gira sobre su eje, el fémur se va para atrás, la tibia se va para adelante y se rompe el cruzado anterior. Son los dos mecanismos de acción de estos ligamentos. Tendones. Ya vimos cómo se clasificaban las rupturas de los ligamentos. ¿Cómo se dividen la ruptura de los tendones? Igualito. Parcial completo. Bien fácil. Grado 1 es una distensión, grado 2 es un parcial y grado 3 es un completo. En los parciales, si ustedes quieren, pueden decir que es intrasustancia, horizontal o longitudinal. Son simplemente subtipos, pero la clasificación es exactamente la misma. Resonancia de rodilla. Si esa fuera pregunta de examen, ¿cuál sería el diagnóstico? Cero. No, El diagnóstico está en la imagen de la derecha, ¿eh? Es más fácil de mirar. No, estamos hablando de ligamento. ¿Pero cuál será? Primero dígame la estructura donde está la lesión. Ligamento. Del ligamento. Ligamento. Los alumnos de la forma. Yo les tengo fe. Ya se fue. ¿Perdón? ¿Qué tendón? Ya, les voy a ayudar. Les voy a poner el cursor donde está la lesión. ¿Te das cuenta que ni los que más allá lo ponen? Anterior. Ya. ¿No es el anterior? Supongo. Diagnóstico. Ruptura completa. Ruptura completa. ¿Cómo? Ruptura completa del ligamento anterior. ¿Qué es esta? La Estamos bien. La rótula. la rótula esta. Ya. Otra vez, lo voy a poner donde está la lesión. Diagnóstico. El rotuliano va por delante. Lo que agarraba la rótula de la parte. Este era un paciente, luego con la historia. Este es un paciente varón de 30 años que trabaja poniendo estos carteles altos. No, eso no había feo. Y cuando intentó cargar el cartel parado, le cae aquí. Diagnóstico. ¿Ruptura completa? ¿Será? ¿Completa? Del tendón. ¿Cómo? Rotuliano, dice. No, el rotuliano va por delante. ¿Pero eso no está por delante? No. ¿Qué es esta estructura? ¿Seguro? El tendón rotuliano. Eso está lateral. Entonces, No, no. Breno, tú lo estás ¿De qué viendo. estructura estamos hablando? Sí, gracias por Del cuádriceps. Así. ¿Ven el tendón rotuliano? Sí. Sí, intenso, como debe ser. Pero el Dentro rotuliano del va por, cuádriceps. el rotuliano va por acá abajo. No está, se En la rompió. parte donde está acá. De hecho, la rótula está un poco La rótula caída, está un poco acá. hacia abajo. Fue una ruptura El tendón está por completa del abajo, tendón del el cuádriceps. ¿Ahora sí lo ven? Estructura completa del cuádriceps. Espero que sí. Todo tu musculito de acá. Artrosis, sumamente común en rodilla. Básicamente son cambios degenerativos, generalmente acompañados con la edad. Sin embargo, también están acompañados de factores de riesgo, como obesidad, como actividad física, ¿no? Si ustedes vieran las rodillas de un jugador de fútbol profesional a los 30 años, parecen las rodillas de un paciente de 65. Por
obviamente los traumatismos repetitivos que sufre la rodilla. La artrosis son cambios degenerativos porque son progresivas. Y las artrosis en todas las articulaciones, todas, sin excepción, se comportan idénticas, como disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes subcorticales. Y así se comportan en todos. Miren ustedes, ¿qué tal les parece el espacio articular acá? Disminuido. Disminuido. ¿Hay osteofitos? ¿Hay esclerosis? Sí. Sí. ¿Quistes? No. ¿Diagnóstico? Facilísimo para eso. ¿Dónde están los quistes? ¿Dónde están los quistes? No tengo la idea. También había visto por Esquistes eso. osteocondrales. Las fracturas osteocondrales o las osteocondritis disecante, aunque no son fisiopatológicamente lo mismo, la impresión por imagen es exactamente la misma. Y básicamente es que un pedacito, un pedazo grande de hueso con cartílago se empieza a salir. Y eso es conocido como osteocondritis disecante. ¿Ven aquí el defecto en el hueso? ¿Lo ven? Eso es una osteocondritis disecante. Claro, es más fácil cuando uno lo ve, por ejemplo, en una resonancia. De hecho, hay grados en resonancia, no pretendo que lo sepan. Pero ¿logran ver las lesiones osteocondrales por resonancia? Sí, son osteocondritis disecante. Y este, por ejemplo, es un paciente joven, porque se le ve todavía los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, miren este fragmento de hueso con cartílago que se está cayendo. Bursas. La rodilla tiene muchas bursas. Muchas bursas. ¿Qué quiero por ahí que les suene más? La bursa prepatelar, la bursa infrarrotuliana superficial, la bursa infrarrotuliana profunda y la bursa de la pata de ganso, que son las que más se pueden alterar. ¿Cómo se van a ver? En resonancia, el mismo error. Baja señal en T1, alta señal en T2. En ecografía, anecogénicas, porque son agua, Líquido. salvo que tengan sangre o que estén infectadas. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? La ubicación. Chicos. Por ejemplo, ¿qué bursa es esta? Esto. Prepatelar. Fácil, está delante de la patela. Y aquí no debe haber ninguna bolsa que yo pueda ver, porque bursa prepatelar tenemos todos, pero no se ve. Aquí la veo, es patológica, prepatelar. ¿Qué bursa es esta? Infrarrotuliana superficial, infrarrotuliana profunda. En los tres casos el diagnóstico es bursitis. Aquí una bursa menos frecuente que es la bursa del ligamento colateral medial, solo para que sepan que hay otras bursas. Esta es la bursa de la pata de ganso. Cadera. Tiene tres cosas. Se ve muy bien en rayos X, se ve muy bien en tomografía, ya sea en reconstrucción con un render en 3D o en un plano axial oblicuo, se ve muy bien en resonancia, además de las estructuras óseas, obviamente hay muchas estructuras de ligamentos y tendones que no voy a conversar con ustedes. Para que sepan, la cadera también tiene un labrum como el hombro. La patología que más vemos en cadera, sin duda, es artrosis. Decía del hombro. ¿Sí? Miren el espacio articular del lado izquierdo contra el espacio articular del lado derecho. ¿Se dan cuenta? La esclerosis se ve más hiperdenso que acá. Los quistes subcorticales, sin duda el diagnóstico aquí es artrosis de cadera derecha. Visto en otro, bueno, es otro paciente, pero visto en otra incidencia, se ven lo mismo. Irregularidad del borde, quistes subcorticales, esclerosis, disminución del espacio. Diagnóstico, artrosis. Pero el sílabus me pedía que hable mucho de displasia del desarrollo de la cadera, conocido como displasia de cadera. Así que en los últimos minutos se los voy a dedicar a esto. Términos que se utilizan para lo mismo, que deberíamos de llamarlo displasia del desarrollo de la cadera, pero se les conoce como displasia de cadera, luxación congénita de cadera, inestabilidad de cadera, desplazamiento del desarrollo de las caderas. ¿Sí? Es básicamente un espectro de patología infantil donde hay una alteración del acetábulo, de la formación del acetábulo, que es el que va a contener a la cabeza femoral.
esa falta o esa alteración en el desarrollo del acetábulo va a ocasionar alteraciones de la congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo, pudiendo llegar incluso a la subluxación o luxación de la misma. Puedo simplemente tener cierta inestabilidad de la cadera, ¿de acuerdo? Puede ser normal o llegar a tener una inestabilidad. Puede subluxarse o puede incluso salirse la cadera, luxarse totalmente dependiendo el grado en el que esté. La incidencia, 1 de cada 1000. Predilección por el sexo femenino, 8-1. Más en raza caucásica que en raza negra. No sabemos por qué, pero se ve más en la cadera izquierda que en la cadera derecha. Pero suele ser bilateral hasta en el 30%. 1 al 2% de los recién nacidos tienen caderas luxables al nacimiento, pero de ellos 60% se vuelven estables a la semana y 90% a los 2 meses, con o sin tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado para no sobretratar a este tipo de pacientes. Al año, la mayoría son normales, entonces acaba en una incidencia final de 0.15%. Pero ¿cuál es entonces la importancia de diagnosticarlo para que no tengamos pacientes así? Que si se nos escapan, obviamente tienen una calidad de vida un poco complicada. ¿Cuál es la idea entonces? Hacer un diagnóstico precoz, porque cuando yo tengo un diagnóstico precoz con un tratamiento conservador, el paciente evoluciona muy bien. Entonces es súper importante ese diagnóstico precoz. Así que todos los esfuerzos deben estar encaminados para tratar de hacer diagnóstico precoz, idealmente antes de los 2 meses de vida. ¿A quién estudio? ¿Y cómo lo estudio? Bueno, factores de riesgos. Hay factores de riesgos conocidos, pero la clínica, asimetría de pliegues. Hoy en día es de rutina que en control de niño sano uno busque asimetría de pliegues y busque estos signos, que son la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolan. Todavía no llevan pediatría, ¿verdad? Cuando lleven pediatría les van a enseñar esto porque de todas maneras hay que hacerlo en un recién nacido. O sea, en el examen inicial de un recién nacido uno ve varias cosas. Palpa fontanelas, ve que no tenga paladar hendido, ve que no tenga Barlow y Ortolan. Parte del protocolo de atención del recién nacido. Y si lo tiene, ya tengo como sospecha diagnóstica displasia de cadera o este trastorno del desarrollo de la cadera. Y ahí, ¿qué método elijo? Dato importante. Antes de los 3 meses, ecografía. Y después de los 3 meses, radiografía. Básicamente, ¿por qué? La ecografía es muy buena. El problema es que cuando empieza ya a osificarse el fémur, la ecografía ya no va a poder ver. Y pierde su sensibilidad y empieza a tomar mayor importancia la radiografía. No es como la mamografía. Es como se vería una ecografía y es como se vería la radiografía. Ventajas de la radiografía: disponibilidad, costo, es un método muy difundido y tiene eficacia reconocida después de los 3 meses. Su desventaja: radiación en un recién nacido. Eso no nos gusta mucho. Sin embargo, es una radiación muy pequeña, es solamente una radiografía. Limitado en niños pequeños y puede dar falsos positivos, sobre todo en niños pequeños. ¿Qué líneas se van a buscar en radiografía? Y esto sí quiero que lo sepan, porque ustedes van a hacer de todas maneras en el SERUM atención primaria. Y de todas maneras van a ver recién nacido. Y de todas maneras van a encontrar sospecha de displasia. Y de todas maneras van a ver estas placas. Así que esto sí quiero. No quiero que sepan ver un menisco roto en resonancia. Quiero que sepan ver una displasia de cadera. ¿Ok? ¿Qué líneas trazo? En verde, una línea que pasa por debajo de los acetábulos, debajo de los 2 acetábulos, conocida como línea de Hilgenreiter. ¿Ok? Una línea que es perpendicular a la primera y que pasa por el borde externo del acetábulo, conocida como línea de Perkins. Y la tercera línea es una línea que pasa por el borde del isquion y se completa con el cuello del húmero,
conocido como arco de Shenton. ¿Para qué me sirve? Cuando hay displasia de cadera, este arco de Shenton se vuelve discontinuo y ya es un signo. Los otros me sirven para lo que les voy a mostrar adelante. Medir el ángulo acetabular. Para medir el ángulo acetabular, yo utilizo la línea de Hilgenreiner y trazo una línea paralela al acetábulo. Ese ángulo que se forma es conocido como el ángulo acetabular, que va cambiando según la edad en su valor normal. Si ese ángulo es mayor, significa que la cadera está abierta. Si la cabeza está abierta, para que se lo imaginen, esta sería la formación de la cadera y este es el espacio para la cabeza femoral. ¿Qué pasa si el ángulo se amplía? 17%. ¿Boto la cabeza o no? 17. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el ángulo es mayor, la cabeza va a tender a salir y a hacer diagnóstico. Sí. Para pasar los videos después. No, para pasar los videos después. Lo otro que me ayuda son los cuadrantes, porque el núcleo de osificación debe estar en el cuadrante inferior interno. Si el núcleo de osificación de la cabeza femoral está acá o está acá, significa que se están saliendo Más de 20. 21. del acetábulo y también me estaría hablando de un trastorno del desarrollo. ¿Me dejó entender? Sí. Entonces, para definir esos cuadrantes, yo trazo mi línea de Hilgenreiner y mi línea de Perkins y divido en 4 cuadrantes. Y también debo ver el arco de Shenton, que debe ser continuo. No me gusta. Miren, por ejemplo, ese caso. Cadera izquierda. Tienes que sacarlo. ¿Notan dónde está el núcleo de osificación de la cabeza del fémur? Está entre los cuadrantes externos. Entonces, eso ya me da diagnóstico. La ecografía, según el ACR, que es el Colegio Americano de Radiología, es un excelente método de diagnóstico y de monitoreo de esta patología. Se usa bien en los primeros meses de vida, básicamente porque la cabeza del fémur es cartilaginosa y la ecografía puede penetrarla. Su valor obviamente disminuye cuando esa cabeza del fémur se empieza a osificar. Ya hemos visto que eso más o menos son 2 a 3 meses. ¿Qué se utiliza? Otra vez un traductor de alta frecuencia lineal, con el bebé acostado. La idea es esta, para que la entiendan. Esta sería la radiografía. Aquí estaría la proyección de la cabeza femoral, ¿sí? El ilíaco y el fémur. Este es un corte anatómico. La cabeza cartilaginosa, el fémur óseo y el ilíaco. ¿Ven? En la misma posición. Este sería un gráfico de la cabeza del fémur, la cresta ilíaca con el acetábulo, que vendría a ser este el acetábulo, vendría a ser este el acetábulo, vendría a ser este el acetábulo, y por fuera los músculos, pues, ¿no? Que en rayos no se ven, pero que obviamente hay músculos, aquí los glúteos. En ecografía yo voy a ver, esta imagen sería la cresta ilíaca, esta sería el acetábulo, y esta imagen redonda, ¿quién sería? La cabeza del fémur. ¿Ven lo bien que se ve la cabeza del fémur? ¿Qué vamos a hacer entonces en ecografía? El método de Graf, que es quien lo describió. Básicamente él dice que hay que tratar de pasar una línea por la cresta ilíaca, paralela a ella. Uno debe trazar una línea con el acetábulo y formar un ángulo, el ángulo alfa. Y luego debe trazar una línea por fuera de la cabeza del fémur y llamarle ángulo beta. Si el ángulo alfa es alto, eso es bueno, porque significa que la cabeza del fémur se está metiendo al acetábulo. Pero si el ángulo alfa empieza a disminuir, eso es malo. Si el ángulo beta es poco,
Eso es bueno, porque si es poco está bien metido y significa que la cabeza del fémur está bien metido en el acetábulo. Pero si el ángulo beta empieza a aumentar, significa que la cabeza del fémur se está saliendo de la cadera y eso es mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es normal que un ángulo alfa sea mayor a 60 y que un ángulo beta sea menor a 50. Ojo que esos valores son los normales. ¿Me dejé entender? ¿Qué otra cosa vemos? La cobertura ósea. Es decir, trazamos una línea que vaya por la cresta ilíaca, como la estamos viendo aquí, hacemos una circunferencia de la cabeza del fémur y vemos cuánto está debajo de la línea con respecto a toda la cabeza. Y debe estar metido cuando menos el 50%. Si está menos del 50%, ¿qué está pasando con la cabeza? Se está saliendo. ¿Sí? ¿Están aquí? Se está saliendo. Entonces hay problemas. Hay un último criterio que es la distancia cabeza-pubis. Este hueso que ven aquí, profundo, es el pubis. Entonces uno mide la distancia que hay entre la cabeza y el pubis. Preguntas. Ay, gracias. Es un temario. El tema de revoluciones es complicado. ¿Preguntas? No. Sí, vuelven a estar colgadas. ¿En serio vas a preguntar eso? ¿Sí? Ok, listo. Gracias.